Bien, chiquillos, pues vamos a ver cómo se resuelve la actividad número 12 de Alex, que tiene que ver con elipsis. La primera pregunta nos pide que tracemos a la elipse, cuya ecuación general es esta. Recuerden, bueno, aquí es algo importante, a ver, busco algo que nos ayude. Bien, cuando nosotros hablamos de una elipse, la elipse tiene 4 elementos que van a ser sumamente importantes de determinar. El primero es el centro, que siempre va a tener coordenadas así como acá. Los otros 3 son la distancia que hay del centro a los vértices, recuerden que los vértices son los puntos más largos de la elipse, y la distancia que hay del centro a los covértices, que son los puntos que pertenecen al eje más corto de la elipse. Y la distancia que hay del centro a los focos es lo que nosotros denominamos con la letra C. Para calcular C tenemos que aplicar una fórmula. Recuerden que la fórmula es esta. C es la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. Y habíamos dicho que A es la distancia que hay del centro a uno de los vértices. A eso se le conoce como semieje menor. Perdón, semieje mayor. El semieje menor es la distancia que hay del centro a los covértices. Entonces, si nosotros queremos encontrar cualquier cosa de la elipse, debemos de conocer esa información. La pregunta nos da la ecuación general, la ecuación estándar de la elipse, y nos pide que la dibujemos. Para dibujarla, lo primero que tenemos que marcar es el centro. El centro tiene coordenadas 1,-2, entonces colocamos la coordenada 1,-2, y ese es el centro. Podemos observar que esta elipse es una elipse horizontal porque el número más grande está debajo de la X, es el 36. El número que está aquí abajo es el valor de A elevado al cuadrado. Si vale 36, significa que A vale 6. Como es una elipse horizontal, entonces a partir del centro contaremos 6 unidades hacia cualquiera de los extremos. Si contamos 6 unidades a la derecha, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este punto es el que tiene el extremo. El otro punto o el otro extremo se encontraría a 5 unidades, pero de forma vertical. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué 5? Porque este número es el número b elevado al cuadrado. De esta forma, hemos marcado los puntos necesarios para poder trazar la elipse. Simplemente colocamos el centro, seleccionamos el vértice y seleccionamos el covértice. De esta manera hemos graficado. Veamos otro. Observamos que la elipse es una elipse horizontal porque el número más grande está debajo de la X. La coordenada del centro está en menos 2,3, y ubicamos 5 unidades hacia cualquiera de los extremos horizontalmente, 1, 2, 3, 4, 5, y 3 unidades hacia arriba o hacia abajo, 1, 2, 3. Seleccionamos la herramienta, colocamos el centro, vértice, covértice, y hemos terminado. Entonces, para poder hacer la gráfica de una elipse, necesitamos conocer esos 3 elementos. Veamos qué es lo que sigue. Nos dan la ecuación general y debemos de escribir o debemos de trazar su gráfica. Para poder trazar la gráfica a partir de la ecuación general, recuerden que tenemos que llevarla a su forma estándar. La ecuación general en este caso nos están dando esta, 9x cuadrada más 4y cuadrada menos 18x más 8y menos 23 igual a 0. Entonces, si tenemos la ecuación general, tendríamos que llevarla a su forma estándar. Y para llevarla a su forma estándar, recuerden, las variables las juntamos y lo que no tenga variable lo llevamos al otro lado. Es decir, 9x cuadrada menos 18x para x, 4y cuadrada más 8y para y. Y del otro lado vamos a pasar ese 23 que está restando. Una vez que juntamos las variables, ahora lo que tenemos que hacer es completar los cuadrados. Pero recuerden que el coeficiente principal debe de ser 1. Aquí vale 9, no me sirve. Aquí vale 4, no me sirve. ¿Qué hacemos? Factorizamos. Si yo factorizo a x, nos queda x cuadrada menos 2x. Si yo lo hago para y, nos queda y cuadrada más 2y. Pueden verificar que han factorizado bien porque cuando desarrollen la multiplicación, el resultado tiene que ser lo mismo. Si yo multiplico 9 por esto, me vuelve a dar esto. 4 por esto, y me devuelve a dar esto. Entonces hemos factorizado de forma correcta. Y aplicamos el procedimiento que vimos, el famoso completar el trinomio cuadrado perfecto, que recuerden que es, quitamos cuadrado, dejamos el mismo signo, dividimos entre 2, que nos da 1, y siempre restaremos ese 1 elevado al cuadrado. En este caso fue 1. Para el siguiente hacemos lo mismo. Quitamos cuadrado, dejamos el mismo signo y dividimos entre 2 y siempre restaremos ese número al cuadrado.
este caso fue 1 al cuadrado es igual a 23. Podemos desarrollar la multiplicación, nos queda 9 por x menos 1 al cuadrado y 9 por 1 que es 9, y para la otra sería 4 por y más 1 al cuadrado menos 4, igual a 23. Despejamos este 9 y este 4 que están restando, los podemos pasar sumando. 9 más 4 son 13, y más 23 suman 36. Y de este otro lado nos queda 9 por x menos 1 al cuadrado, más 4 por y más 1 al cuadrado, y listo. Ahora, recuerden que la ecuación estándar de una elipse siempre está igualada con 1. En este caso tiene un 36. Para que la podamos llevar a su forma estándar, entonces vamos a tener que dividir toda la expresión entre 36. Con eso garantizamos que este número de aquí es 1. Sin importar qué número sea, siempre dividiremos entre él. Entonces, este término de acá y este término de acá, ambos deben de ser divididos entre 36. Si observamos, cuando yo divido entre 36, 9 entre 36 da como resultado 4. Abajo queda el 4. 4 entre 36 da como resultado 9. Abajo queda el 9. Entonces, hemos llegado a la forma estándar de lo que es la elipse. Y a través de esta forma estándar podemos saber muchas cosas. Por ejemplo, esta elipse tiene centro en 1, menos 1. Es una elipse vertical porque el número más grande está abajo de la y. Y pues ya sabemos todo para poder hacer el gráfico. Entonces, vamos a colocar esto aquí. Las coordenadas del centro son 1 para x, 1 para x menos 1 para y. Es una elipse vertical, entonces 3 unidades hacia arriba o hacia abajo. En este punto contamos 3 unidades, 1, 2, 3. Y desde el centro contamos 2 unidades a la derecha o a la izquierda. 1, 2. Listo. Usamos la herramienta, centro, vértice por vértice y hemos terminado. Entonces, aquí el procedimiento, o lo más largo, sería llevarla de forma estándar a su forma, de forma general a su forma estándar para poder hacer el dibujo. Y el procedimiento se repite. Entonces, nada más tengan cuidado a la hora de aplicar el TCP. Acá es fácil. Observamos, el centro está en menos 6,4. Y para poder determinar cuánto valen los vértices dónde están las coordenadas de los vértices y dónde están las de los focos, necesitamos para los vértices saber cuánto vale A y para los focos saber cuánto vale C. Entonces, recordemos, vértices con A o vértices, si es que nos los preguntaran, o vértices con B. Y si nos piden focos, entonces, podemos imaginarnos cómo es esta gráfica. No tenemos que graficarla, pero sí tenemos una idea de más o menos cómo es. Es una elipse vertical, porque el número más grande está debajo de la Y, entonces me lo puedo imaginar así. Yo ya sé cuáles son las coordenadas del centro, entonces pues lo único que nos faltaría para poder graficar, o para poder conocer los elementos, sería saber dónde tengo que sumar qué. El centro es vertical, entonces para llegar a los vértices tengo que sumar el valor de A y tengo que restar el valor de A en Y, porque es vertical. ¿Cuánto vale A? Bueno, el número que aparece aquí es A elevado al cuadrado. Entonces, A elevado al cuadrado, en este caso, vale 169. Eso significa que A vale 13. ¿Cuánto vale B de una vez? Pues B elevado al cuadrado vale 25. Eso significa entonces que B vale 5. Y de esta manera sabemos el valor de A y el valor de B, pues simplemente aplicando lo que nosotros estamos haciendo. Para poder calcular el valor de C, pues de una vez lo calculamos. Sabemos que es la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. Entonces tendremos que hacer una operación 169 menos 25, que eso nos da 144. Y la raíz de 144 pues es 12. Entonces ya tenemos básicamente todo. ¿Qué necesitamos? Calcular los vértices. Pero para calcular los vértices, lo único que tengo que hacer es, a través del centro, simplemente desplazarme 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. En Y, entonces, si yo sumo 13, tenemos la coordenada menos 6,17. Y si yo resto 13, tenemos la coordenada menos 4 menos 13, 9.
Y para los focos, en este caso, pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo, solo que utilizando el valor de C. Como C vale 12, pues hacemos lo mismo. Se suma y se resta, en este caso los focos siempre recuerden que están en el eje más largo, entonces la coordenada sería menos 6, 4 más 12 da como resultado 16 y 4 menos 12 da como resultado menos 8. Listo, entonces ya tenemos todo lo de la elipse. Ahora vamos a intentar otra. El centro, pues ya lo sabemos, es menos 3,6. Esta elipse es una elipse horizontal porque es más ancha, en este caso en X, que es donde está el número más grande. Vamos a hacer el dibujo acá y lo aplicamos, elipse horizontal. Conocemos cuánto valen las coordenadas del centro, en este caso ya habíamos puesto que valen menos 3,6. Nos piden los vértices están en este caso en el eje horizontal porque es más larga Y. Por lo tanto, para saber los vértices, pues al centro le sumo el valor de A y le resto el valor de A y ya sé cuánto valen los vértices. A es el número más grande, en este caso A cuadrada vale 100, eso significa que A vale 10. A cuadrada vale 100, por lo tanto A vale 10. B cuadrada es el otro número, que vale 36, eso significa que B vale 6. Para saber cuánto vale C, de una vez lo hacemos, es A cuadrada menos B cuadrada, o sea 100 menos 36. Esto nos da la raíz de 64, que eso es 8. Entonces ya podemos calcular todo. Para los vértices, sumamos A y restamos A en X porque nos estamos moviendo horizontalmente. Entonces, menos 3 más A, que vale 10, sería 7, 7,6. Y para el otro sería menos 3 menos 10, que nos da menos 13, menos 13,6. Para los focos haríamos lo mismo, solo que en lugar de sumar A, sumamos C. En este caso es menos 3 más 8, da como resultado 5, 5,6. Y para el otro, en lugar de sumar, restamos. Menos 3 menos 8 es menos 11, menos 11,6. Y listo. Entonces ya tenemos el número de la elipse. Entonces, como sugerencia, siempre traten de dibujar qué tipo de elipse es, porque a través del dibujo pueden saber dónde se suma, si en X o en Y, y el tipo de elipse. Veamos la siguiente pregunta. Nos piden calcular los focos y nos dan la ecuación de la elipse en su forma general. Entonces, para calcular los focos debemos de saber cuánto vale el centro y cuánto vale C. La ecuación es 9x cuadrada más 25y cuadrada menos 36x menos 189. Y esto es igual a 0. Entonces, juntamos las x, 9x cuadrada menos 36x. Juntamos las y, pero pues nada más hay una, entonces nos queda 25y cuadrada. Y del otro lado, lo que no tenga ni x ni y. Para completar el TCP, tenemos que factorizar aquí el número que aparezca, en este caso es 9. Nos quedaría 9 por x cuadrada menos 4x. Y para y, pues queda igual. De este lado tenemos esto. Ahora sí, podemos completar el TCP. Recordamos el proceso. Es, quitamos cuadrado, dejamos el mismo signo y dividimos entre 2. Y siempre restamos ese número elevado al cuadrado. En este caso 2 al cuadrado es 4. Y de este lado tenemos 25y cuadrada igual a 189. Multiplicamos por 9 para quitar esos corchetes. Nos queda 9 por aquí, 2 al cuadrado, 9 por 4 por 6. Más 25x, perdón, y cuadrada igual a 189. Y despejamos. Nos queda 9 por x menos 2 al cuadrado. Más 25 por y cuadrada. Y esto es igual a 189 más 36. 189 más 36, pues es un chorro, ¿no? Como 225. Dividimos todo entre 225 porque recuerden que esto tiene que ser 1. Entonces, aquí esto. Este ya sabemos que se va a volver 1. Y dividimos esto entre 225. Entonces, escribanlo bien. Y este entre 225. Resulta que 9 dividido entre 225 pues da 25 y que 25 dividido entre 225 pues da 9. Entonces llegamos a la forma estándar. Cuiden que siempre el resultado sea igual a 1, si no, no nos va a dar. El centro, cuyas coordenadas son h, k, está en 2,0. 0 porque no hay nada aquí, es en ningún número. Nada. Y ya tenemos el centro. Nos piden los focos, entonces necesitamos saber cuánto vale C. Para eso es fácil porque tenemos que identificar cuánto vale A. A es el número más grande, bueno, A cuadrada es el número más grande, en este caso vale 25.
y b cuadrada vale 9, entonces c sería la raíz cuadrada de a cuadrada, que vale 25, menos b cuadrada, que vale 9, y esto da como resultado 16, y la raíz de 16 es 4. Entonces, sabemos que la elipse es horizontal, porque el número más grande está debajo de la x, sabemos cuánto vale c, entonces podemos calcular fácilmente las coordenadas de los focos, porque nada más hay que sumar y restar en x, porque es horizontal. Sumamos a 2 le sumo 4, me da 6, 6,0. Y a 2 le resto 4, me da menos 2, 10,0. Siempre se suma y se resta. Y listo, con eso tenemos las coordenadas de los focos. Veamos la siguiente. Dice, encuentra la ecuación de la elipse, no nos dice qué ecuación, entonces podemos usar la estándar, que es la más fácil, cuyo centro está en menos 5, menos 3. Ok, bueno, desde aquí ya podemos empezar a hacer cosas. Para empezar, nosotros sabemos que la ecuación de la elipse siempre está igualada con 1, siempre es x menos h, en este caso h vale menos 5, entonces sería x menos 5 al cuadrado, y y menos k, en este caso k vale menos 3, entonces tendríamos y más 3 al cuadrado. Necesitamos saber qué tipo de elipse es, si es horizontal o es vertical, para saber dónde voy a colocar el número a y dónde voy a colocar el número b. Nos dice que el eje menor mide 4. Recuerden que el eje menor es todo el segmento, desde covértice hasta covértice. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale b, el eje menor lo tengo que dividir entre 2. El ejercicio dice que el eje menor mide 4. Por lo tanto, lo dividimos entre 2 y b vale 2. Es igual a 2. La mitad del eje menor. Y nos dicen que un vértice está en 2, menos 3. Si conocemos un vértice y sabemos cuánto vale el centro, podemos saber cuánto vale A. No sabemos nada de la elipse, no sabemos si es vertical o horizontal, pero sí podemos ubicar más o menos los puntos. Supongamos que ese es esa es la coordenada del centro. El otro vértice, o uno de los vértices, está adelante, en 2, menos 3. Es decir, que si yo quisiera ubicar este punto en un plano cartesiano, ese punto debería de colocarlo enfrente. Necesariamente, entonces, esta elipse es una elipse horizontal, porque el vértice siempre está en el lado más largo. Si es horizontal, entonces por acá debemos de tener el valor de b. Y sí, más o menos esta debe de ser la gráfica. Eso lo sé por haber ubicado los puntos. Simplemente es ahora saber a qué distancia se encuentra el centro de este punto y con eso sabríamos cuánto vale A. Si observamos, lo único que cambia es el valor de x. Estaba en menos 5 y se fue al 2, es decir, que cambió 7 unidades. Por lo tanto, A vale 7. Y listo, con esto es más que suficiente porque ya nada más es cuestión de escribir de otra forma estándar, ¿no? Es horizontal, entonces el número más grande va abajo de la x. Pueden poner 7 al cuadrado o el resultado. Vamos a ver qué pasa si yo pongo 7 al cuadrado. Y acá, pues sería el otro número, ¿no? El valor de... Listo. Pueden poner 49 y 4, como ustedes se sientan más cómodos. Entonces, si les dan el centro, les dan el vértice, ya saben cuánto vale A. Y si les dan el eje menor, pues el eje menor es todo el segmento, lo divido entre 2 y sé cuánto vale. Veamos la siguiente. Dice, encuentra la ecuación de la elipse, cuyo eje mayor vale 10, o sea, ya sabemos cuánto vale A, porque nos están diciendo cuánto vale todo el eje. Recuerden que el valor de A es el eje mayor dividido entre 2, es la mitad, o sea que A vale 5. Nos están dando los focos, están en 3, menos 5 y en menos 1, menos 5. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito, me voy a robar este punto. Perdón. Sí. Entonces supongamos que este es el primer foco, está en 3, menos 5 y el otro foco está en menos 1, menos 5. Entonces debe de estar atrás. Ok, los focos están alineados horizontalmente. Eso significa que la elipse es horizontal. Por lo tanto, el valor de A va debajo de la X. Como nos están dando los focos, podemos calcular el centro simplemente buscando el punto medio. El punto medio, veamos. ¿Cuál es el número que está en medio entre 3 y menos 1? Para poderlo saber, pueden calcular el promedio de esas dos coordenadas. La coordenada en H, en este caso, sería el promedio de las coordenadas en X de los focos. 3 menos 1 dividido entre 2. 3 menos 1 es 2, 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, la coordenada en X del centro es 1. Y la coordenada en Y, pues ni le pienso, porque vale menos 5, ¿no? Está alineada en Y. Por lo tanto, esta elipse tiene el centro en las coordenadas 1, menos 5. Listo, ya tenemos cuánto vale la coordenada del centro. Recuerden, el centro está en las coordenadas H,
Ya habíamos calculado que h valía 1. Tenemos el centro. Podemos conocer, por ejemplo, el valor de c, porque sabemos cuál es la distancia que hay del centro a cualquiera de los focos. Ese es el valor de c. En este caso, si el centro está en x con 1 y uno de los focos está en 3, por ejemplo, pues c debe de valer 2, que es la distancia que hay del 1 al 3. Si c vale 2 y ya sabemos que a vale 5, a través de la ecuación para calcular a c, podríamos saber cuánto vale b. Recuerden, c es a cuadrada menos b cuadrada. Si yo hago un poquito de álgebra, podemos llegar a que el valor de b se calcula como a cuadrada menos c cuadrado. En este caso, a cuadrada sería 5 al cuadrado, que es 25, menos c cuadrada c vale 2, entonces esto nos queda abajo. Y esto nos queda como raíz cuadrada de 21. Ya sabemos cuánto vale b. Pues ya tenemos todo, ¿no? Nos piden a, bueno, necesitamos a, necesitamos el valor de b para encontrar la ecuación de la elipse. Entonces escribimos, a ver, aquí igual a 1, ¿no? De una vez, como ya conocemos el centro, pues ya podemos escribir la ecuación de la elipse. Sería x menos 1 al cuadrado más y más 5 al cuadrado. Y para poder colocar el valor de a cuadrada y b cuadrada, pues simplemente es cuestión de saber cómo es la elipse. Habíamos dicho que es horizontal, porque están alineados los focos de forma horizontal. Entonces, el número más grande, o sea, a, va debajo del x. A nos dio 5. 5 al cuadrado. Lo pueden poner como 5 al cuadrado o 25, como ustedes se sienten más cómodos. Voy a ponerlo como 25. Y acá pondríamos el valor de b al cuadrado. Aquí sabemos que b vale la raíz de 21. Por lo tanto, si yo lo escribo al cuadrado, pues me da 21. Y listo. Con eso tenemos la ecuación de la elipse. Veamos la siguiente. Dice, el arco de este puente es la mitad de una elipse, o sea, una semielipse, tal como se muestra en la figura. El arco tiene una longitud de 168 metros. Si esta es una elipse, lo que nos están dando como información es cuánto vale su eje mayor. Y por lo tanto sabemos cuánto vale el semieje mayor, o sea, el valor de A. Por la figura, todavía no termino de leer, pero por la figura yo ya sé que esta es una elipse horizontal, ya sé dónde va la X, ya sé dónde va la Y, y podríamos trabajar con el caso más sencillo, que es cuando el centro está en 0. Entonces, si yo coloco una elipse cuyo centro está en el origen, su ecuación tendría que ser más o menos esta. Es una elipse horizontal, o sea que el valor de A va aquí abajo, A vale la mitad de todo el eje, entonces serían 84 cuadrado. Y para el otro es el valor de B, que vale 62. No sé cuánto es el resultado de 62 al cuadrado y 84 al cuadrado, pero no lo necesito. Veamos. El arco, tiene una altura de 19 metros en un punto P. Es decir, cuando yo elijo una coordenada en X, tenemos una coordenada en Y que vale 19. Calcular la distancia que hay entre P y el centro, o sea, saber cuánto vale la coordenada en X. Si nosotros sabemos que la coordenada en Y vale 19, podemos sustituir eso aquí. Y vale 19, entonces lo que nos interesa saber es cuánto vale X. Vamos a hacer el despeje. Para despejar a X, primero le estorba, está sumando, pasa al otro lado restando. X cuadrado sería, dividido entre 84 sería 1 menos 19 al cuadrado entre 62 al cuadrado. 62 al cuadrado. Y 84 al cuadrado que está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando al otro lado y de una vez, ¿no? Si está elevado al cuadrado, pues lo podemos sacar como raíz. Entonces, quedaría la raíz cuadrada, recuerden que hay dos posibilidades de esta cosa de acá, multiplicada por 84 al cuadrado. Podríamos simplificar y hacer muchas cosas, pero en realidad lo que nos interesa no tanto es la simplificación, sino el resultado de la operación. Entonces, pues lo voy a dejar indicado y lo voy a robar a Dios porque nos permiten usar la calculadora. Entonces, acá está. Pueden escribirlo tal cual como está ahí, ¿no? Es 1 menos división 19 elevado al cuadrado, 62 elevado al cuadrado, y eso multiplicado por 84 elevado al cuadrado. Y ya está, ¿no? Lo que nos dé son las dos posibilidades. El 79.95.
Entonces, esto es o positivo o negativo. 59.95 no sé qué. Listo. Nos están pidiendo el valor que se encuentra a la derecha, entonces nos están pidiendo el positivo. ¿Qué nos piden para que escribamos la respuesta? Dice que la centésima es el segundo decimal, como el siguiente es un 8, se redondea, y sería entonces 79.96. Y listo, con eso tenemos contestado la pregunta. Entonces, básicamente siempre es lo mismo, ¿no? Ubiquen el centro en el 0,0 para que sea más fácil trabajarlo. Y únicamente lo que haremos sería colocar los valores del semieje mayor y el semieje menor. Nos van a dar uno de los valores en X o en Y y se hace el despeje correspondiente, ¿no? Veamos lo siguiente. Recuerden que para este caso, para este tipo de problemas tenemos criterios. Esto lo vemos acá. Cuando nosotros tenemos una forma cuadrática general, para poder identificar qué tipo de cónica tenemos criterios. Por ejemplo, para nosotros el valor de B siempre va a ser 0, ¿no? Porque dijimos que íbamos a trabajar con cónicas rotadas. Pero si hablamos de una parábola, por ejemplo, o falta un término, ¿no? O falta el x cuadrado o falta el y cuadrado. Si hablamos de una circunferencia, los coeficientes de los cuadrados son iguales. No importa cuánto valgan. Si son iguales, es una circunferencia. Si son diferentes, pero tienen el mismo signo, entonces estamos hablando de una elipse. Y si son diferentes, de signo diferente, entonces estamos hablando de que es una hipérbole. En este caso, tenemos una hipérbola, porque uno es de signo negativo y el otro es de signo positivo. Son dos signos distintos. Entonces, esta es una hipérbola. Nos piden las coordenadas del centro. Para una hipérbola, las coordenadas del centro se obtienen muy parecido a lo que hacemos para una elipse, por ejemplo. Tenemos que llevarla a su forma estándar. Esto no es difícil porque ya sabemos cómo llevar a forma estándar cualquier cosa, ¿no? 4x cuadrada, más 9y cuadrada, menos 8x, más 54y, más 3 igual a 0, y así es nuestro procedimiento, ¿no? La x con la x, la y con la y, y ya está. Entonces esto nos queda menos 4, menos 8, más 9y cuadrada, más 54y, igual a menos 53. Nuevamente, necesitamos que los coeficientes principales de cada variable sean 1, en este caso es menos 4, entonces actualizamos en menos 4. Si yo hago eso, nos queda x cuadrada más 2x. Y para la y lo mismo, en este caso se actualiza en 9. Nos queda y cuadrada más 6. Y esto es igual a menos 5. Podemos aplicar el TCP. Y aplicamos el TCP para cada parte, ¿no? Entonces sería, quitamos cuadrado, dejamos el mismo signo, dividimos entre 2 y restamos al cuadrado. Lo mismo acá, quitamos cuadrado, dejamos el mismo signo, dividimos entre 2 y restamos ese número al cuadrado. Multiplicamos por las que tenemos acá, nos queda menos 4 por el mismo signo al cuadrado, menos 4 por menos 1 menos 4, 9 por 10, esa cosa, y menos 3 al cuadrado. 9 por 9 menos 8. Esto es igual a menos 7. Lo mismo, solo que ahora disfrutando el número. Este 4 va a pasar restando y este 8 va a pasar sumando. Me parece que Alex les explica haciendo la operación directamente del otro lado, pero como sugerencia, para que no se equivoquen en signos o cosas así, que no multiplican por la cantidad, siempre factoricen y completan el TCP en el mismo lugar, no se olviden el paso de sumar a lo mismo. Hacemos la operación, en este caso esto nos quedaría igual, y del otro lado nos queda, otra vez un chorro, ¿no? Estos son 9, y 9 para 17, como 26, ¿no? Porque esto no era 26. No son 9, son 19. Al igual que en la elipse, la hipérbola siempre está igualada con un número 1. Entonces voy a tener que dividir todo entre menos 36 para que esté igualada a la elipse a 1. La elipse, perdón, la hipérbola. Si yo divido todo entre menos 36,
esto ya da 1. Menos 4 entre menos 36, ese es 9, queda abajo. 9 entre menos 36, pues nos queda menos 4. Recuerden, dividir todo entre menos 36. Y aquí podemos observar fácilmente las coordenadas del centro, menos 1 como menos 3. Ahora, me parece que hice mucho procedimiento, porque en realidad, para contestar la pregunta, como nos piden nada más el centro, yo conocía cuánto valía el centro desde aquí. O sea, todo este procedimiento no es de que esté mal, pero no lo necesitamos para esta pregunta, ya que nada más nos preguntan el centro. Si nos preguntaran otras cosas, pues bueno, a lo mejor toda la estándar sí nos sirve. Si ustedes llegan hasta acá, hasta ahí es más que suficiente. Y puede ser que incluso desde acá lo observen. Si yo divido entre 2 es 1, si divido entre 2 es 3, entonces es menos 1,3. Eso también se puede hacer muy fácil así. En este caso, para el inciso B, tenemos dos números iguales, menos 4 y menos 4, necesariamente es un círculo. Y podemos pues calcular la ecuación estándar. Fíjense que voy a hacer lo mismo, solo que no voy a hacer tanto procedimiento. Menos 4x cuadrada, menos 4y cuadrada, más 8x, menos 8y, más 8, igual a 0. Precisamente aquí, en esta ecuación general, podemos observar que todos los coeficientes que aparecen son múltiplos de 4. Entonces, para evitarme tener que trabajar con factorizaciones y esas cosas, podemos dividir toda la ecuación entre menos 4 y evitarnos problemas. Si yo divido todo entre menos 4, tendríamos esta ecuación. Menos 2x más 2y menos 2 igual a 0. Y aquí, a partir de este punto, podemos aplicar el sistema. X cuadrada menos 2x para las x, y cuadrada más 2y para las y, y del otro lado pasamos el TCP. Aplicamos el TCP para este. Quitamos cuadrado, dividimos entre 2 y restamos ese número elevado al cuadrado, en este caso es 1. Y lo mismo para y, quitamos cuadrado, dividimos entre 2 y restamos ese número elevado al cuadrado, igual a 2. Podríamos seguir, pero no es necesario porque nos piden el centro. Entonces el centro está en 1, toma menos 1. Y listo. Ya no hay necesidad de continuar. Claro que podemos continuar y encontrar la ecuación estándar. De hecho, nos faltan un paso, ¿no? Pero si pueden hacer eso, de evitarse de hacer tanto procedimiento, adelante lo pueden hacer. De esta manera hemos terminado la actividad número 12. Muchas gracias.